Bueno, y como hemos abordado este tema desde un principio, hoy por la mañana, ayer se anuncia el aumento al salario mínimo para la mayoría del país de un 20% sobre el monto actual, el cual entrará en vigencia a partir de enero del año entrante. Pasa de 102.64 a 123.22, y para la frontera, que estaba ya casi al doble, el aumento es del 5% y pasa de 176 con 72 centavos a 185 con 86 centavos. Pero bueno, quien estuvo proponiendo este incremento importante y además saludable para la economía nacional, le hace sin efecto inflacionario ya desde hace muchos meses, desde su Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. La cifra mágica de 123 pesos fue don Pedro Aces, quien es su líder nacional, y a quien saludo con gusto. Don Pedro, muchas gracias y buen día. Pues finalmente se concreta esto que usted estaba proponiendo. Muchas gracias, Oscar Mario. Un saludo a ti y a tu gran auditorio. Pues sí, así es. Se ha logrado un tema histórico que no sucedía hace 44 años, donde el señor presidente nos anuncia ayer que lo acompañamos en Palacio Nacional, el aumento al salario mínimo en las cifras que mencionabas hace un momento, donde el salario, como debemos recordarlo, el año pasado se nos dio también un incremento histórico del 16% y que llegó a 102 pesos punto 68 centavos diarios para cada trabajador que tiene un salario mínimo en México. Y hoy, como tú decías, en una ecuación se incrementa el 5%, con ello se llega a 107 pesos y se suma, Oscar Mario, para que la gente sepa, se suman entre 15 y 16 pesos del monto independiente de recuperación, que es mejor conocido como el MIR, para poder fijar el salario mínimo casi en 123 pesos diarios, lo que representa casi un aumento del 20%, y la verdad estamos muy contentos porque se consensó entre el gobierno federal, entre las cámaras empresariales, a quienes les agradecemos mucho su buena labor que hicieron para poder llegar a este buen fin en base de todos los trabajadores mexicanos y de las federaciones obreras. CATEM estuvo a la vanguardia impulsando este aumento desde hace varios meses en pláticas con Andrés Peñalosa, el presidente de la CONASAMI, con el presidente de la CONCAMIL, Francisco Cervantes, a quien le agradezco mucho ese apoyo que nos dio. Y bueno, con el mismo señor presidente hace aproximadamente 15 días en una audiencia privada que me dio, también comenté el tema. Y es muy bueno levantar la economía del país y el trabajador tiene un poquito más de dinero para poder llevar a su casa y por ello poder sacar adelante a sus familias. Eso es lo principal que tiene un ser humano en la vida. Entonces estamos celebrando los trabajadores mexicanos ese momento histórico, y seguro estoy que hoy los trabajadores pondrán mucho más la camiseta en bien y en pro de las empresas mexicanas. Sí, bueno, es un incremento, como usted bien dice, importantísimo al poder adquisitivo para muchas familias que todavía perciben esta cantidad, como no se veía en casi medio siglo, ¿no? Así es. Además, hacerle saber a tu auditorio que después de esta fijación salarial que se da a conocer el día de ayer en Palacio Nacional, ahora también habrá empresas que pueden tener la libertad de aumentar más el salario, y eso ya es una situación muy independiente de cada empresa, de cada fábrica, y poderle subir un poquito más. La fijación, o sea, el salario, el mínimo salarial en nuestro país hoy es casi de 123 pesos, y con eso es un gran avance. Yo te lo comentaba hace algunos meses en este mismo espacio informativo, que no era posible que en nuestro país, un país tan importante, tan grande, un gran país como lo es México, tuviéramos un salario que apenas nos alcanzara para las cosas mínimas, cuando en Costa Rica el salario mínimo casi alcanza los $900, en Centroamérica está arriba de los $400, y en México apenas estaba sobre la tasa de los $152. Entonces, mi reconocimiento a nombre de los millones de trabajadores que tienen que hacer al señor presidente López Obrador por esta decisión que se tomó de aumentar el salario mínimo.
Bien, oiga, y este tema también importante, esto lo están preguntando por WhatsApp, don Pedro Aces, a ver. Buenos días, le preguntan, don Pedro, que si queda usted satisfecho con la aclaración que hace el gobierno de Estados Unidos en relación a la supervisión laboral dentro del TEMEC. Yo creo que lo que ha faltado es explicarlo un poquito. Mira, todas las embajadas tienen agregados de diferentes ramas. Así es. Tienes agregados culturales, tienes agregados de comercio exterior, tienes agregados militares. Bueno, ¿por qué no vas a tener un agregado laboral cuando se da un tratado tan importante trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México? Una cosa es que tú lo tengas en tu embajada y otra cosa es que se viole la soberanía de un país, y eso no va a pasar. Exacto, y bueno, pues esto queda muy claro y simplemente pues distinguir entre la figura de agregados, en este caso agregados laborales, pero hay de todo tipo, como usted señala, los observadores y los panelistas, ¿no?, que siempre han estado ahí, y lo que se pide es que pues respeten las reglas, ¿no, don Pedro? Así es, Oscar Mario. Además, México también puede tener un agregado en materia laboral, sí, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Entonces, eso no tiene mayor problema. Lo importante es el paso que se dio ya en esa firma que vimos esta semana. Bien, don Pedro, ¿haces alguna reflexión final? Y bueno, pues reconocerle esto que usted venía pues promoviendo e invitando a que se convirtiera en una realidad, y es el incremento tan importante de salario mínimo que pasa de 102 a 123 pesos. Una reflexión última, decirle a toda la gente que es algo histórico y que ojalá sigamos así por este camino los próximos 5 años. Estoy seguro que habrá aumentos importantes, pero lo más importante es que no se trastoca la inflación, que como lo dijo ayer el presidente, no hemos pasado del 3%, y la moneda mexicana hoy es la segunda más estable del mundo. Podemos estar tranquilos y podemos confiar en que el gobierno mexicano está trabajando para los mexicanos. Y conforme crezca la productividad y también la economía, pues seguramente habrá más incremento en el salario mínimo en beneficio de millones de mexicanos. No digo que no son muchos y por eso es que no tiene un efecto inflacionario, pero pues ojalá terminemos en 4 años más con una cifra mucho mayor a la que se está dando a conocer el día de ayer, ¿no? Esa es la esperanza que tenemos los trabajadores mexicanos, Oscar Mario. Bien, don Pedro Aces, le aprecio mucho su tiempo. Es un honor siempre platicar contigo. Muchas gracias a ti y un saludo respetuoso y una feliz Navidad a todos tus radioescuchas. Igualmente para ustedes. Fue don Pedro Aces, líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Juan Manuel de Anda, ¿puedes repetir los temas antes de ir a otra pausa, por favor?